TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medios UDEC, este espacio desarrollado en conjunto por los medios de la Corporación Universidad de Concepción, Diario Concepción, Radio Universidad de Concepción, TVU Televisión, Noticias UDEC y también Diario y Radio La Discusión de Chillán. Hoy tenemos muchísimos temas que conversar con ustedes. El resumen, por supuesto, de toda la semana informativa, y para eso ya me acompañan los colegas acá en pantalla, a quienes voy a presentar a continuación. Saludamos a Hugo Varela, director de prensa de TVU. Hola Hugo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Aquí estamos dispuestos, listos para conversar la semana. Muchas gracias, Hugo. Un gusto estar contigo acá en el programa. Y también nos acompaña desde Diario Concepción, periodista Jimena Valenzuela. Hola Jimena, bienvenida. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya dispuestos, me imagino, ambos para comenzar este resumen noticioso. Ha sido una semana bastante movida a nivel político y también con información respecto de el que ha sido el tema ya hace más de un año, ciertamente, COVID-19. Pero ¿qué les parece si comenzamos con política, Hugo? Han habido novedades, avances en la Convención Constitucional, ya tenemos anuncios respecto de la mesa directiva, son diversas cosas que han ido pasando esta semana. Sí, me gustaría, si me lo permites, Karen, hacer como un pequeño resumen. De pronto uno, escuchando hablar de la Convención Constitucional, como que pierde un poco lo que ha ido sucediendo. Se instaló el 4 de julio, lo recuerdan ustedes muy bien, aquel día domingo. Por lo tanto, es la cuarta semana de trabajo esta que está terminando para la Convención Constitucional. Se dijo que iban a ser más o menos 3 meses de instalación, y recién después de eso se iba a poder empezar a discutir el tema de fondo que nos interesa, que es cómo va a quedar la Constitución. ¿Qué se ha resuelto en estas 4 semanas? Y muy a grandes rasgos, primero, presidencia y vicepresidencia. Eso fue la instalación, presidencia y vicepresidencia. Luego de eso vino la declaración por los presos de la revuelta. ¿Se recuerdan? Hubo bastantes problemas ahí porque finalmente uno no quería que fuera así, pero se aprobó. Hay una declaración por los presos de la revuelta. Se definieron comisiones ya de trabajo, que son comisiones transitorias, comisiones de presupuesto, de ética, de reglamento, comisiones de comunicaciones y otras más. Y lo último que hemos sabido son las 7 vicepresidencias, que también hubo ahí hartas conversaciones para definir. Se hablaba de 9 vicepresidencias, finalmente se llegó a 7 vicepresidencias que son también transitorias y están en ese proceso. ¿Qué más ha ocurrido entre medio? Bueno, muchas cosas, harta discusión. Traigo a la memoria algunos incidentes entre Tere Marinovich, por ejemplo, y la propia presidenta Loncón. Eso fue muy bullado. Por ejemplo, la justificación de violencia del constituyente Baradit en contra de otros constituyentes. En fin, cosas que han estado y que han sido muy, muy noticiosas. Se sigue trabajando, yo creo, en la instalación de la Convención Constitucional. Son 4 semanas. Lo último ha sido Jaime Baza, durante esta jornada, o ayer me parece que dijo que para escribir, comillas, voy a leer lo que dijo: para escribir el artículo primero tenemos que saber primero cómo vamos a escribir el artículo primero, que es en el fondo definir el mecanismo a través del cual se van a trabajar en la Convención Constitucional. Y eso, dice Jaime Baza, va a ocurrir en septiembre. Ya está más o menos claro que antes de septiembre no vamos a hablar de si todos los chilenos somos libres igual en dignidad de derecho, no vamos a hablar de agua, no vamos a hablar de AFP o sistema de pensiones. Son cosas que todavía no van a pasar sino hasta el mes de septiembre, más o menos, cuando la convencional empiece en definitiva a tocar los temas de fondo. Eso, Karen, muy a grandes rasgos lo que ha pasado con la Convención Constitucional. Gracias, Hugo. Efectivamente, ahí tú mencionabas el tema de las comisiones. A propósito de eso, Jimena, si te quieres incorporar también, quisiera saber qué opinas tú. Sabemos que precisamente Amaya Alves, académica de la Universidad de Concepción, va a ser una de las coordinadoras de una de las comisiones más importantes precisamente. ¿Cómo lo ves tú también y cómo proyectas ese trabajo a futuro, que no es menor, es súper importante el trabajo o la responsabilidad que en este caso ella asume? Sí, yo creo que la responsabilidad de Amaya va a ser tremenda, y además su participación súper importante. Esto demuestra que como país podemos cambiar, que podemos ponernos de acuerdo, pero claro, tal como lo decía Hugo, hay que todavía ordenarnos y ver cómo vamos a empezar este trabajo. Cierto.
Hugo, y a propósito de este trabajo, tú mencionabas varias cosas que se han ido comentando y que han ido sucediendo durante la semana. Estamos prácticamente a puertas de cumplir un mes, ya lo señalábamos, el 4 de agosto se cumple un mes ya desde que comenzó a funcionar esta comisión. Si pudiéramos tal vez proyectar, ya hablábamos de septiembre, tal vez cuando se empiecen a discutir los temas duros, porque hemos visto que hay muchas consultas, las personas en redes sociales ya están tratando de indagar, bueno, ¿y cuándo comenzamos con los otros temas? Es importante señalar lo que tú decías, que primero hay que mantener las reglas claras de juego, cómo se va a hacer esto, cómo vamos a avanzar en esta discusión, pero ahí al momento de partir ya se sabe cuáles tendrían que ser los temas prioritarios, cómo se debate en este sentido o se comienza con diversos temas paralelamente. ¿Qué se sabe de eso al respecto? No, no se ha hecho como esta definición, aún entiendo, no se ha hecho, digamos, ¿qué es lo primero que vamos a discutir? Yo creo que el tema de la multirracialidad, hay una palabra que lo define muy bien, de que no somos un país único, sino que hay en el fondo varias naciones dentro de la plurinacionalidad, ahí está, lo conté. Varias naciones dentro del país, yo creo que va a ser una de las primeras cosas que van a abordar. No por nada está la presidenta Loncón a cargo de la convención como presidenta, por lo tanto yo creo que va a ser, insisto, uno de los primeros temas que se van a tocar. Pero no hay como un cronograma para decir ya, los temas importantes va a ser la plurinacionalidad, el tema del agua, el tema de las pensiones, el tema de la minoría, el tema de los derechos de personas que han sido históricamente pasadas. No hay eso todavía. A mí yo sé, por favor, entiendo que este asunto no es fácil. Yo entiendo que este asunto no es fácil, pero sigo creyendo que en el marco de 9 meses, dedicarle 3 meses solo al tema de instalación, a mí me genera ruidillo. O sea, 1/3 del tiempo total dedicado a construir la construcción, recién para definir cómo lo vamos a hacer, me parece mucho. Yo creo que ya está bastante claro, me han empezado a pensar lo mismo, tú también, Karen, que esto va a durar más de 9 meses. Creo que ya están haciendo el escrito para pedir que se amplíe a 3 meses más, porque definitivamente en 9 meses no van a alcanzar. Respondiendo a tu pregunta, no hay, que yo sepa, por lo menos una lista donde se definan los temas importantes que se van a tener que conversar. Todavía me parece que eso es muy, muy temprano, lamentablemente. Y seguramente lo vamos a ir viendo en el camino, creo yo. Pero también sobre este tema, Jimena, quisiera saber tu opinión respecto de... Se han habido muchos comentarios también sobre de qué va a pasar con quienes se abstengan. Incluso se habla de que no deberían haber abstenciones en este contexto. Hay muchas cosas que han ido saliendo y que se han ido discutiendo, tanto entre ellos, pero también han ido saliendo a la luz pública en los medios de comunicación. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que nadie debería abstenerse. Yo creo que todos deberían tener una opinión muy clara, porque esto nos va a regir, no sé por cuántos miles de años más. Entonces, siento que aquí todos los puntos que dijo Hugo son totalmente valorables y deben trabajarse, pero bajo una base que no sea tan politizada. En los últimos días se ha visto mucha politización en las decisiones y quizás también eso va a implicar un retraso y va a implicar también que se vayan a pedir plazos y quizás la Constitución demore 2 años. Quizás deberíamos haber empezado con las cartas del juego más claras. Así siento es. yo. Bueno, y precisamente en materia política han pasado muchas cosas esta semana. Unidad Constituyente finalmente ya definió que va a ser una consulta ciudadana, la que, recordemos, al no estar regida por el CERVEL, no es vinculante, así que ahí también han ido surgiendo diversas dudas y consultas esta semana. Hugo, ¿qué nos puedes contar también sobre esta primaria? Estábamos esperando también, era algo que se sabía que venía, al fin ya hay decisión y hay fecha. Sí, consulta, no primaria, porque se intentó llamar, sí, claro, se intentó llamar primaria, pero el CERVEL dijo, no, ¿saben qué? No, y al final terminó siendo una consulta ciudadana. Fíjate que no es casualidad que los temas vengan amarraditos así, porque incluso por algunos incidentes que se han ocurrido dentro de la Convención Constitucional, está derivando en problemas para la consulta ciudadana de unidad constituyente. Todo está estrechamente relacionado. Bueno, ya sabemos, son 3 los candidatos que van: está Yana Proboste, la Democracia Cristiana, Carlos Maldonado, Partido Radical. Ojo con Carlos Maldonado, yo creo que
todos lo miran muy como a la chacota, como que no, como que lo están esperando en el CERVEL y de repente Carlos Maldonado, ojo, no se puede descartar de plano que pueda eventualmente estar al final en la papeleta. Paula Narváez es la otra candidata. Va a ser el sábado 21 de agosto, va a ser un sábado. El PRO, que es el otro partido que debería, creo yo, participar por una cuestión natural, digamos, de tendencias políticas, debería participar, no lo va a hacer. Y el argumento para eso es que no tiene el patrocinio del CERVEL. Al no tener el patrocinio del CERVEL, dijo el PRO, ellos no van a participar de esta iniciativa. La sensación que me queda a mí es que sencillamente Meo, que es el candidato natural, Marco Enrique Minami, que es el candidato natural del PRO, al tener estos problemas judiciales, no alcanza a llegar al 21 de agosto con los problemas judiciales resueltos y finalmente por eso no va. También está la posibilidad, claro que, o estaba la posibilidad que Alejandro Guillé, porque Alejandro Guillé, ex candidato presidencial, recuerdan ustedes la última elección, se inscribió hace poquito en el PRO, entonces también era la posibilidad de él, pero parece que el PRO se descartó. Definitivamente lo que da cuenta de que van a llegar probablemente de manera directa a la papeleta final. Tengo dudas yo aquí, y las quiero plantear, no sé qué les parece a ustedes, sobre la legitimidad del proceso, porque si bien es cierto se quería hacer una primaria, esto solo derivó en una consulta ciudadana. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los vocales de mesa? ¿Los vocales de mesa quiénes van a ser? ¿Van a ser los propios integrantes de los partidos políticos? ¿Cómo van a verificar que en la mesa, no sé, X de alguna localidad perdida haya 3 integrantes de la mesa que sean del mismo partido político? Ponte tú, entonces, esta es la gran duda de la participación también. Hasta ahora han sido queda bien poquito. Sí, ellos proyectan unos 100.000, 200.000, creo que leí esta semana, proyectaban de participación. Sí, y argumentan que eso siempre va a ser mejor que 3 o 4 personas. Sí, está bien, por supuesto. Pero aquí hay un gasto tremendo, en fin, hay un esfuerzo gigantesco. Yo creo que aquí llegaron tarde. Debieron haber estado en la primaria. Debieron haber estado en la primaria donde participaron más de 3 millones de chilenos y llegaron tarde. Me quedan, insisto, algunas dudas sobre la legitimidad finalmente del proceso. No sea cosa que imagínate, Karen y Jimena, imagínense que los resultados sean muy estrechos entre uno y otro candidato. Me refiero a que la diferencia sean 1.000 votos, ponte tú, 2.000 votos. ¿Qué podría pasar? Entonces, ahí vamos a estar nuevamente con el problema. Ojalá sea definitorio la consulta ciudadana y no dé espacio a la duda, pero yo creo que podrían eventualmente generarse un inconveniente. Es una torpeza que no hayan alcanzado a estar en la primaria organizada por eso. Por eso llamo la atención y subrayo el tema de Carlos Maldonado. Ojo, Carlos Maldonado. Y toda la gente está muy atenta a eso. Yo siento que Sí, Jimena, por supuesto. Perdón, no, lo que yo iba a decir que yo siento que el que hayan llegado tarde a la primaria también muestra que estos partidos siguen con el tema de una lucha de poder que va más allá de la importancia que toman a la gente, porque si realmente les hubiera interesado competir, habrían estado en la primaria. O sea, ¿para qué ahora? Lo mismo que dice Hugo. ¿Quién va a legitimar esa consulta? Al final, yo creo que siento que es una pérdida de tiempo y un tema que no se ponen de acuerdo simplemente. Yo creo y que quizás eso puede ser lo que a Carlos Maldonado le dé un mayor impulso también. ¿Te imaginas ganar Carlos Maldonado? ¿Te imaginas sería la gran Carlos sorpresa? Maldonado? Sería la sorpresa. Pero puede ser, yo creo que puede ser. Yo creo que ¿Quién pensó que iba a ganar Sichel? Exacto. Puede ser. Es que la gente está buscando los partidos políticos, o los políticos, más bien dicho, no tradicionales. Eso está buscando la gente, y eso quizás mostró en las primarias y se puede mostrar ahora también en esta consulta. Yo creo que finalmente son las y los votantes los que ciertamente están atentos a esto y son los que van a dar su opción finalmente con el voto, independientemente, aunque no participen en esto, cuando ya el noviembre 21, cuando todos tengamos que elegir a un presidente o presidenta, ahí se va a manifestar probablemente todo este proceso que hemos ido viendo, estas telenovelas a veces lamentables que hemos ido viendo en la política nacional y que hacen que las personas finalmente terminen desencantándose. Un tema del que podríamos hablar y analizar yo creo que mucho tiempo más, pero también hay novedades en materia
materia de salud. Recordemos que hemos visto que han ido bajando los casos, eso nos tiene bastante más contentos, hemos ido avanzando, ya no tenemos comunas en cuarentena en la región, pero por otro lado hay un cierto temor a qué va a pasar con la variante Delta. De hecho, esta semana el Colegio Médico advirtió que pudiera eventualmente, ya aproximadamente cerca de septiembre, venir algún rebrote. Así es que, Jimena, ¿qué se sabe en ese sentido? ¿Qué más han hablado, han dicho los especialistas? Bueno, aparte del Colegio Médico, también lo advirtió el informe ICOVID, que la baja de casos sigue, pero se acomoda frenado a nivel país, y esto además unido a las grandes libertades que tiene la comunidad podría generar unos brotes de la variante Delta si la gente no se cuida y no cumple con las reglas. Si bien en la región no tenemos casos Delta, ni tampoco contactos estrechos, porque se supone que todos los que venían en el bus hace más de 2 semanas ya cumplieron su aislamiento de asistencia sanitaria, su ciclo, que era un ciclo en realidad preventivo, porque nunca fueron contactos de Delta, sino que se tomaron como para evitar un riesgo. De todas maneras hay que seguir cuidándose, sobre todo extremando las medidas, sobre todo vacunándose, porque, por ejemplo, el otro día yo hablaba con Maritza Muñoz, una epidemióloga, y ella me decía, la Delta y la Epsilon pierden, o sea, hacen que la vacuna tenga una menor efectividad. Entonces ahí aún más la gente debe cuidarse y no exponerse. Creo que en Europa han cometido un error, se han adelantado, vieron baja de casos y se sacaron las mascarillas. Creo que está bien lo que estamos haciendo nosotros de seguir con esta prevención mayor. Pero sí, el riesgo de la Delta siempre va a estar. Sí, hacer una diferencia, tú mencionas Europa, claro, ellos han tenido rebrotes importantes, algunos países no todos, pero la diferencia con Chile, siento yo, no sé, Jimena, tú que sabes más de este tema, la diferencia con Chile, siento yo, es que nosotros en el proceso de vacunación estábamos más avanzados que en los países europeos. Ellos, sí, cuando llegó la Delta ya ellos estaban con un 40-50% de vacunación de su gente. Nosotros aquí la Delta está entrando y ya estamos con más de un 80% de vacunación de la gente. Entonces creo que ahí hay una pequeña diferencia y por lo tanto podríamos eventualmente esperar resultados distintos. Sí, bueno, cuando tenías razón, pues, ellos estaban cerca de un 43% cuando empezó a llegar la Delta, ahora están en un 60 y algo, y nosotros ya superamos el 83%, por ejemplo, como región, en cuanto a la vacunación de 2 dosis. Entonces sí, estamos mejor por ese plano, pero la gente no debe confiarse, y ese es mi consejo. Jimena, y a propósito de la vacunación, también hemos visto que han habido algunos problemas con el stock. El mismo ministro París reconoció, y esto no solo en Chile, sino que a nivel mundial, Pfizer, por ejemplo, ha tenido inconvenientes precisamente para el stock de vacunas. También ha pasado lo mismo con Sinovac, e incluso el ministro de Salud dijo o llamó incluso esta semana a que la gente respete el calendario de vacunación. ¿Qué más se sabe en ese sentido sobre la disponibilidad de dosis, que es tan importante? La verdad es que nosotros como región hemos estado bien organizados. Contábamos con más de 32.000 dosis, entre las que estaban congeladas, que tenían guardadas, contra las que habían ya distribuido para esta semana. No hemos tenido escasez, pero sí durante esta semana se congeló la vacunación de rezagados por el mismo problema que decías tú, el retraso de los cargamentos. Entonces se va a retomar la próxima semana. Se retoman algunos rezagados de los 18 años para arriba, van a ser vacunados con Sinovac. También los que fueron vacunados, estos son, mira, el miércoles, jueves y viernes se va a vacunar con segunda dosis Pfizer a la población vacunada hasta el 27 de julio. Y con segunda dosis Pfizer a la población vacunada hasta el 27 de junio, pero que fue vacunada con AstraZeneca. Se hace el cambio. Entonces esto va a permitir ir regularizando, pero en realidad lo que el Ministerio de Salud quiere hacer es completar con los cuadros de esquema completo. Eso es lo que quieren hacer. Y después seguir con los niños. Entonces esto igual nos va a retrasar la vacunación en los chicos. Por ejemplo, se detuvo y no avanzó de 13, o sea, no bajó de 13 años. Y eso nos hace que tengamos más de 375.000 rezagados que se van a tener que organizar y poner atención a toda la gente al calendario. O sea, si se retrasan, después van a sufrir esta situación o este inconveniente de que quizás van a llegar a vacunarse y no va a haber una disponibilidad para ellos. Es que recordemos ¿sí? Sí, disculpa, hay evidentemente, claro, Jimena tiene razón al decir que estamos ordenaditos aquí en la región. Claro, estamos ordenaditos, pero eso significó, ordenarse significó efectivamente dejar de vacunar a los rezagados. Fíjate que yo a principio de semana incluso cometí el error de al aire estar llamando a la gente, si está rezagada, vacúnese. Y la verdad es que no había que llamar a la rezagada a vacunarse en la semana. Y de repente veo el calendario, cuando lo presentamos al aire veo el calendario y digo, ¿y por qué no están los rezagados?
y la semana pasada estuvo el quiebre de stock en Santiago. Yo dije, aquí lo que pasa es que como hay falta de stock en Santiago, a las regiones las apretaron y no vacunan a los rezagados en caso que falte en Santiago para mandar vacunas a Santiago, pensé yo, imagínate. Y además está esa circunstancia que también dijo Jimena, que se dejó de vacunar a los menores. Llegamos hasta los 14, 13 años y de ahí para abajo nos seguimos vacunando la semana. Solo en esta semana que pasó, solo aseguramos el esquema completo, digamos, las segundas dosis a los chicos con comorbilidad entre 12 y 17 y embarazadas. Vale, sí, atendimos solo la urgencia esta semana, solo las urgencias, lo más importante. En rigor no avanzamos con nuevos vacunados en la semana. Por lo tanto, yo la sensación que tengo que estábamos aquí en la región con la vacuna justita. Afortunadamente, hoy viene llegó otro 1 millón y tanto, pero sí, estábamos muy justitos con las vacunas. No, sí, nos han llegado nuevos cargamentos y esto claramente se va a regularizar. O sea, por ejemplo, antes de ayer llegaron 299.000 dosis que van a ser distribuidas y 699.000 en los próximos días, más el millón. Entonces, o sea, de diferentes fórmulas me refiero. Entonces, eso nos va a permitir organizarnos. Pero la gente tiene que tener en claro que un rezagado no es lo mismo que una persona que se retrasó. O sea, un rezagado ha pasado más de un mes. Un retrasado quizás una persona que se tenía que vacunar la semana pasada y que por inconveniente X no pudo. Entonces también la gente hay que organizarse, porque mientras más gente esté vacunada, más posibilidades tenemos de tener una vida más tranquila y ir obteniendo cada vez un poquitito más de libertad. Recordemos, Jimena, que seguramente el número de precisamente personas que han acudido rezagados a vacunarse es también por el pase de movilidad. Hemos ido viendo que hemos ido avanzando en los pasos, en las etapas, se está exigiendo el pase de movilidad para muchas actividades, para estar en bares, si uno ahora quiere volver a ir al gimnasio, etcétera, lo están exigiendo. Entonces ahora la gente, a raíz de eso, está tendiendo a ir más a vacunarse y quieren vacunarse ahora cuando no lo hicieron en su momento. Sí, de hecho eso fue lo que conversé con varios de los alcaldes durante esta semana para una nota que elaboré sobre los rezagados, porque decían que la mayoría llegaban, bueno, pero es que yo quiero vacunarme porque quiero salir, pues. Ahora no puedo hacer tal o cualquier cosa porque no tengo este pase de movilidad, pero en realidad la motivación debería ser a protegerse. Entonces creo que ahí también la gente tiene que pensar un poquito más en el autocuidado, y el autocuidado parte por también acudir al vacunatorio cuando esté en mi fecha de vacunación. Claro. Hugo también quería decir algo. Sí, en otros países pagan por vacunar, no sé, nosotros no estamos en condiciones. En Nueva York, yo veía una nota ayer o antes de ayer en Nueva York que pagaban como no sé cuántos $, por vacunarse, una locura. Aquí no estamos para eso. Yo iba a decir que durante la semana hablé a propósito del proceso de vacunación, ¿por qué Tirúa no salía de cuarentena? Porque ellos estaban atrasados en el proceso de vacunación, entiendo, entre otras cosas. Pero fíjate, yo hablé con el alcalde de Tirúa, ¿y sabe por qué estaban atrasados? Ellos estaban pidiendo dosis únicas, estaban pidiendo cancino. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en sectores alejados del pueblo. Tirúa tiene alta porcentaje de ruralidad, y por lo tanto, cuando tú colocas vacuna con 2 dosis, a la gente ya le cuesta ir una vez al pueblo. Estoy seguro que en Tirúa hay muchísima gente que se vacunó una vez y después no pudo ir a cerrar el círculo. Entonces, el alcalde estaba pidiendo otras cosas, que se cambiara esa política y que para lugares como Tirúa, por ejemplo, fuera la Cancino, que eso es una dosis única. Entonces la gente hace el esfuerzo, va una vez al pueblo, se vacuna y queda completa. No lo obligan a las 2 dosis. Entonces, ahí lo que pasa es que siento yo, los medios tirado muchas flores al proceso de vacunación en general. Y yo creo que ha quedado bastante bien, digamos, ha sido bastante exitoso. Pero estos pequeños errores de repente, echan a perder lo bueno que se ha hecho. Menciono el tema de Tirúa porque me parece que sería súper bueno que a ellos les fuera para allá. Cancino, la dosis única, ¿sí o no, Jimena? Entiendo que sí. Sí. Cancino, y me parece súper correcto lo que dices, porque el Seremi de Salud ha dicho en reiteradas ocasiones que para las zonas alejadas se va a llevar la dosis única precisamente para favorecer esta adherencia a la campaña de vacunación, tal como se hizo en Alto Biobío. O sea, debería ser lo mismo para Tirúa y ojalá que prontamente se pueda solucionar ese problema. Y también el tema de lo que sucede en Tirúa sucede en otras comunas de las regiones. O sea, recordemos por qué tantas veces colegio médico, autoridades sanitarias que se han organizado a nivel regional han pedido descentralizar el manejo de la pandemia para que efectivamente se adapte a la realidad de cada una de las zonas, y tal vez no ocurrirían problemas como el que mencionaba Hugo, que sucede en Tirúa, que es efectivo. La gente que vive en zonas alejadas les es complejo llegar a un centro de vacunación, y más 2 veces tal vez dentro de un rango de tan corto de tiempo. Pero a propósito de la vacunación, sabemos que Antofagasta, Araucanía y Biobío están sonando como regiones para que se instale un centro de producción de Sinovac.
Jimena también tiene Nosotros. novedades al respecto. Recordemos que esta semana el gobernador regional, el rector de la Universidad de Concepción, tuvieron conversaciones precisamente con representantes de Sinovac para avanzar en esa línea. Sí, creo que nosotros tenemos muchas oportunidades de ser este centro de fabricación de vacunas, y tal como lo dijo el rector de la Universidad de Concepción y también nuestro gobernador, tenemos las capacidades y tenemos la capacidad científica, los lugares, los especialistas, contamos con todo como para poder llegar a crear estas vacunas, y creo que sería una importante iniciativa si la pudiéramos desarrollar a través de la Universidad de Concepción, sobre todo con sus especialistas. Sería, creo que de hecho sería beneficioso, quizás hasta nos aseguraría una tercera dosis de vacuna, como ya se está analizando. Yo lo veo como una oportunidad, si pensamos sobre todo en las capacidades en capital humano que tiene esta región, una gran variedad de universidades, o sea, existe además accesos por puertos, etcétera, acceso aéreo. No sé qué piensa Hugo Varela también al respecto. Yo obviamente, yo creo que no hay duda de que la región del Biobío, y en particular la provincia de Concepción, tiene todo lo necesario desde el punto de vista capital humano, desde el punto de vista de infraestructura, para llevar adelante y concretar esa idea. Me llama poderosamente la atención dos cositas. Uno, lo rápido que salió, porque hablando con el gobernador, él había manifestado que escucharon por ahí, seguramente lo leyeron en la prensa, que andaba este grupo de científicos de Sinovac o administrativos de Sinovac, que estaban en el norte del país. Entonces rápidamente lo llamaron, y el gobernador rápidamente llamó al rector de la Universidad de Concepción, y rápidamente llamó al otro, y se juntaron rapidito y concretaron la reunión. Si nosotros no hubiésemos tenido gobernador regional, acuérdense, el intendente habría tenido que llamar al ministro, el ministro al subsecretario, el subsecretario no sé quién, y esta cuestión no habría salido. No habría ocurrido así. Entonces ahí tenemos una cosa buena que nos ha dejado este proceso de descentralización administrativa. El gobernador regional no tuvo que pedir permiso a nadie para reunirse con la gente de Sinovac. Me llama la atención también el tema de los plazos. Hablan de 2022, 2023. ¿Qué manera? Lo digo que sale envidia, ¿me entiendes? Los chinos son así, a lo mejor no lo sé, pero nosotros venimos hablando de, y lo hemos conversado en este espacio, Karen y Jimena, varias veces, venimos hablando sobre la posibilidad de construir nosotros mismos un centro de vacunas hace mucho tiempo. Entonces, que tengan que venir los chinos finalmente para operar el asunto, me llama la atención. Yo creo que tenemos todas las capacidades, incluso por sobre Antofagasta, y si me lo permiten, los hermanos de la región de la Araucanía también por sobre ellos. Bueno, yo creo claramente que tenemos una capacidad científica súper importante, harta investigación acá, y claramente infraestructura, tenemos todo, claramente. Yo creo que debería realizarse acá. Una oportunidad, así lo veo yo. Bueno, y ha sido una oportunidad poder estar compartiendo con ustedes, muchachos, en este bloque, haber podido dialogar, comentar un poquito más lo que ha pasado tanto en el ámbito político como en materias de salud acá en nuestra región y también en el país. Despedimos a Hugo Varela, director de prensa de TVU. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Karen, chao, Jimena, gracias. Y también nos despedimos de Jimena Valenzuela, periodista de Diario Concepción, que nos ha acompañado en esta oportunidad. Hasta pronto, Jimena. Chao, muchas gracias, Karen. Chao, que estén bien. Y ahora nos vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Medio Sudec. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Continuamos acompañándolos aquí en Medios UDEC por TVU Televisión, este programa conjunto de los medios de la Universidad de Concepción. Diario Concepción, Radio Universidad de Concepción, Diario y Radio La Discusión de Chillán, Noticias UDEC y por supuesto, ya lo decíamos, TVU, estamos llevando a ustedes este programa. Y hablábamos en el primer bloque sobre lo que ha pasado en los últimos días con tanto las dosis como con la evolución de los casos de COVID-19 en nuestro país. Y esto ha permitido que vayamos avanzando en etapas, lo que ha permitido reabrir diversos espacios que extrañábamos. De eso vamos a estar conversando en este bloque precisamente y quiero presentarles a nuestra invitada primeramente que nos acompaña en esta oportunidad, Claudia Muñoz Tovar, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción, presidenta del directorio de Corcudec y también integrante del directorio de Teatro Bio Bio. Muy bienvenida, Claudia, aquí a Medios UDEC. Hola Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A usted por haberse dado el tiempo también de acompañarnos para poder tener esta conversación y conocer un poquito más cómo va a ir avanzando esto, que es algo que a todas y todos yo creo que nos tiene bien esperanzados. Saludamos también a Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Hola Tabita, bienvenida. Hola Karen, muchas gracias. Hola Claudia, vicerrectora. Hola Francisco. Y saludar también a quienes están siguiendo el programa, acompañándonos esta noche. Así es, saludamos también a Francisco Martinich, director de Radio y Diario La Discusión de Chillán. Hola Francisco, bienvenido. Hola Karen, buenas noches. Claudia, Tabita, siempre un gusto estar aquí en el programa y hoy para hablar de un tema que es más feliz que otros que hemos tenido en ediciones anteriores, ¿verdad? Por supuesto, algo que nos tiene muy contentos, porque se anunció esta semana que se volvían a abrir las puertas del Teatro Universidad de Concepción y se agotaron las entradas. Así es que, primero que todo, bueno, quisiera, Francisco, comenzar contigo y conversando ya con Claudia para ver cómo va a evolucionar esto. Es justamente esta buena noticia, ¿no? De que el Teatro Universidad puede abrir sus puertas, ahora claro, con ciertas medidas, un aforo reducido. Me gustaría, Claudia, si nos puedes explicar un poco cómo ha sido esta adaptación para poder abrir las puertas del Teatro Universidad en este contexto de pandemia, pero avance dentro de lo que es la crisis sanitaria. Así es, hemos estado trabajando desde, antes de la fecha en que se abre el teatro nuevamente, con el Comité de Crisis de la Universidad y revisando todos los protocolos que el Ministerio y el Ministerio de Cultura también, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura han definido para la apertura de los teatros. Así que hubo un trabajo intenso en las semanas anteriores para armar todo el sistema, ¿cierto?, de los puntos de higiene, todo el trabajo para recibir a las personas, las firmas. Ustedes saben que hay que ir dejando registro de todas las personas que hacen ingreso al teatro, y luego el lunes ya pudimos hacer un pequeño acto simbólico de apertura con un grupo de vientos de la orquesta a las puertas del teatro. Fue muy emotivo también para los músicos y para todos nosotros que hemos estado todo este tiempo trabajando con la Corcudec siempre, pero bueno, en la situación en que estábamos antes no es lo mismo. Hoy día se abre una luz de esperanza para la cultura en general, no solo, ¿cierto?, para el teatro. ¿Y el aforo cómo queda, Claudia? Perdón, porque el teatro tiene capacidad para 1.120 personas, entiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la capacidad que ahora puede recibir? Ahora 47 personas en esta oportunidad, por eso también hubo mucho interés, pero se acabaron rápidamente los tickets para la actividad de hoy a las 6 de la tarde. 47 personas solamente. Esperamos que en los próximos días o en
un tiempo más, ¿cierto?, se anuncie un aumento del aforo de los teatros. Estamos esperando eso con ansiedad para poder... Vicerrectora, mencionaba recientemente la importancia que significa este hito de reapertura de manera presencial para la cultura. Y justamente quería consultar cuál es la relevancia para la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, para la Orquesta Sinfónica y en general para los espacios culturales y las actividades culturales, esta posibilidad de retomar el contacto presencial con su público. Bueno, es muy, muy importante, tanto desde el punto de vista emotivo, ¿verdad?, como desde el punto de vista de la gestión de la cultura y el desarrollo cultural de la comunidad. Los músicos han estado un año, más de un año y medio en sus casas, siempre en contacto con la comunidad, pero la situación no es la misma, ¿verdad? Para el músico el contacto con el público es fundamental desde el punto de vista de su trabajo, ¿verdad? Y este es un hito para los músicos muy importante. Por supuesto que va a implicar también reacomodarse o readaptarse, porque estar encerrados tanto tiempo también influye en esta sensación, ¿cierto?, del momento de volver. Cuesta un poquito más ahí, ¿cierto?, pero de a poquito vamos a ir retomando el trabajo. Los músicos estaban muy emocionados, por ahí se hizo un video también de su ingreso, así que es un montón de sentimientos de las personas que trabajan en la cultura. Y respecto de la cultura misma, la apertura de los teatros es muy importante, porque como ustedes saben, ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad?, el sector de los trabajadores de la cultura ha sido un grupo muy golpeado por la pandemia. Ha habido muchos problemas para ellos, ha significado problemas de supervivencia vital incluso, ¿verdad?, para ellos en este periodo tan difícil. Entonces esta apertura es de verdad una luz de esperanza para los artistas de la región y del país también. Vicerrectora, usted lo señalaba. Imagino que en el mismo sentido también para el público en general, especialmente, Francisco mencionaba al comienzo que esto es una de las buenas noticias, que en el contexto de pandemia nos ha tocado informar de muchas malas noticias, pero esto es una buena noticia, una noticia positiva, especialmente en el contexto de los temas de salud mental que se han conversado producto del mismo confinamiento, producto de la misma incertidumbre que genera la pandemia. ¿Cómo evalúan ustedes desde la cultura el aporte hacia la comunidad en general? Bueno, retomar la relación presencial directa con la comunidad, con el público, también para el público es importante porque en este caso la música, ¿cierto?, pero en general las artes escénicas y todas las artes en realidad tienen esa característica de permitirnos expresar la emoción y canalizarla de alguna manera. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el encierro es la posibilidad de canalizar tanta energía, tanta preocupación, tanta ansiedad, ¿verdad? Primero que nada, la limitación de nuestras libertades, ¿verdad?, y el hecho de poder recrearnos, de poder tener esta posibilidad de volver a encontrarnos con los artistas, es muy importante. Y además la relación del público con los artistas es como lo esencial de la actividad de las artes. Entonces, sin el público, sin estar en ese contacto, ha sido muy, muy complejo desarrollar la labor de la comunidad artística, digamos. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista de la salud mental, es importante que las personas tengan la posibilidad de volver a encontrarse con la música, con las artes escénicas en general, ¿cierto? Y con los espacios, no solo de musicales, sino que también con los espacios de artes visuales, en general, digamos, plástica. Vicerrectora, y algo muy importante que usted señalaba, lo dijo recién, los músicos también estaban emocionados por volver. Usted la hemos visto en terreno, ha estado precisamente ahí en el teatro, viendo precisamente cómo se ha desarrollado todo este proceso. ¿Cómo los ve a ellos también, a los músicos? ¿Cómo ellos se han preparado? Hay que recordar que ellos también tienen medidas sanitarias de seguridad, también han hecho sus ensayos, me imagino, con todos, por supuesto, los protocolos sanitarios correspondientes. ¿Qué ha significado para ellos? Usted que ha podido estar más en contacto tal vez con ellos y ver y escuchar sus impresiones. Bueno, la emoción. Creo que
Creo que esa es una palabra que se ha repetido en los músicos con los que he podido conversar. La emoción de volver, o sea, tanto tiempo lejos del teatro, o sea, no es solo el reencontrarse con el público, es reencontrarse con su teatro, que lo sienten como ese espacio donde es posible desarrollarse como músicos. Entonces, en los ensayos, o sea, volver a ese training es fundamental para los músicos, no solo por su trabajo como músico, digamos, por su calidad de artista, sino que también por la salud mental. Si finalmente también los músicos han estado encerrados, ha sido un periodo difícil, yo creo que las personas no tienen idea lo que significa para los músicos y las músicas grabar en sus casas. O sea, cuando a uno le pide que haga un video desde su casa con el celular, les digo, es terrible, uno repite 1000 veces el video porque se equivoca, se pone nervioso. Imaginen ustedes que el músico tiene que estar escuchando la música y con los audífonos, estar atento al ritmo, bueno, perdonen que use palabras tan poco técnicas, pero me refiero a eso, que el trabajo del músico en su casa para poder grabar una pieza es difícil, es complejo, y luego viene todo el trabajo de edición. O sea, cada pieza que el público ha visto en redes sociales ha sido un trabajo enorme. Por supuesto que volver al trabajo cotidiano va a ser muy importante para los músicos, que van a ir de a poquito, no es que todos se puedan juntar también. Bueno, de eso a lo mejor conversamos, que no es posible que todos los músicos, la orquesta en pleno, ensaye o se presente. Acuérdense que puede haber solamente 8 personas en el escenario. Bueno, no sé si me fui de la línea de pregunta, pero... Exactamente, y además que los músicos son muy perfeccionistas, entonces esas grabaciones desde casa tienen que sin duda haber sido muy complejas para ellos. No obstante, nos alimentaron de música y de arte durante más de un año, y la verdad es que hubo muchas transmisiones por streaming que creo que batieron récord para lo que es el formato streaming, o sea, tuvieron muchísima gente. Le quería preguntar qué aprendizajes, qué cosas podrían quedarse, ¿no es cierto?, después de este ejercicio de un año o más de crear remotamente y armar, ¿no es cierto?, estos conciertos de forma modular que luego juntaban, pero que realmente después sonaba todo muy bien y la experiencia para quienes éramos audiencia era magnífica, igual de todas formas. Bueno, creo que el principal aprendizaje es a utilizar los medios que siempre han existido, digamos, ¿no? Entonces hemos descubierto nuevas posibilidades, independientemente de todo lo negativo, de lo preocupante, de la ansiedad que ha generado todo este periodo de encierro y de realizar actividades no presenciales o online, digamos. Hemos aprendido todos, en este caso, ¿verdad?, los músicos y la Corcudec, los técnicos y la administración, a ser creativos. O sea, ha habido que hacer un ejercicio ahí de pensar, de crear, de buscar nuevas formas de conectarse con la comunidad aprovechando la tecnología, y eso se va a quedar. O sea, ya se ha visto que existen más formas, nuevas y más formas de estar conectados con la comunidad, de estar con el público, de hacer mediación cultural, por ejemplo, a lugares donde no es posible llegar. O sea, si antes uno no se atrevía porque pensaba que la presencialidad no era todo, hoy día sabemos que existen otras posibilidades de hacer arte y de extender el alcance de nuestra labor cultural en la universidad. Entonces creo que ese es un aprendizaje que va a quedar. También hay que recordar que es posible que mantengamos la no presencialidad en algunas oportunidades, porque el virus no se va a ir, digamos. Tenemos que aprender a vivir en algunas ocasiones con esta situación, así que vamos a estar más preparados para eso. Entonces creo que esa es la parte positiva, todo el aprendizaje, como bien dicen ustedes. Vicerrectora, ¿y cómo se proyecta la cartelera después de este primer concierto? ¿Cómo continúa la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y la Corporación Cultural de aquí en adelante? Bueno, hay que pensar que no vamos a tener tan pronto a la orquesta en pleno. O sea, siempre vamos a poder, los músicos van a poder ir volviendo de a poco, grupos de músicos, quizás grupos de instrumentos,
cada grupo de instrumentos tiene también sus propias características y necesidades a la hora de hacer las presentaciones, entonces vamos a tener por un tiempo grupos y también aforos que van a ir seguramente creciendo. No todas las actividades van a ser presenciales, sin duda que el hecho de que podamos hacerlas presenciales ya es una alegría y emoción, ¿verdad? Y una esperanza para lo que viene, pero vamos a tener que ir aumentando de a poco la participación de los músicos, y lo mismo pasa con las otras actividades culturales de la corporación, o sea, no solo en la música sinfónica, no solo en la orquesta, sino que también hay otras actividades que realiza la corporación y que se van a seguir realizando de manera remota, mientras en este primer periodo, y la idea es ir de poquito aumentando hacia las otras actividades, los lunes cinematográficos, por ejemplo, ¿verdad? Se han hecho ahora de manera online, pero la idea es que no lo tenemos tan planificado todavía eso, hay que verlo, se está trabajando en eso, a ver cuándo vamos a poder tener cine nuevamente, también con aforos limitados. O sea, es un trabajo de ir retomando las actividades gradualmente. Francisco, Justamente en esto de tener grupos pequeños, y para recordarle al público que va a estar hoy día acompañando a los músicos en el teatro, y contarle a la comunidad en general que la presentación hoy día se va a dividir en dos partes y que incluye un grupo de cuerdas en la primera sección del concierto y en la segunda un cuarteto de cornos, ¿cierto? Sí, la primera parte es la pequeña serenata nocturna, ¿verdad?, de Mozart, y con un grupo de cuerdas, y luego hay música mixta, por decirlo así, en la segunda parte. Yo también quería recordar que para el público, ¿cierto?, que no se pueden sacar la mascarilla, y una serie de restricciones en el mismo teatro, o sea, no se pueden cambiar de lugar, por ejemplo, como antes, que uno iba y si había un espacio libre en que uno se cambiaba, ahora no, o sea, no es posible cambiarse de lugar, en todo momento tiene que uno usar la mascarilla, no se puede comer, o sea, creo que hay que también acostumbrarse a esta nueva manera de ver arte, de disfrutar de la cultura, o de disfrutar de la música en el mundo, ¿cierto? Francisco también nos había comentado en algún momento que allá en Chillán también estaba comenzando la reapertura, o se estaba pensando ya también en la reapertura, ¿cierto? Así es, sí, justo le iba a comentar que Corcudec también tiene una presencia muy importante en la ciudad de Chillán, en el Teatro Municipal de Chillán, donde las presentaciones de la orquesta, también en formato online, ¿no es cierto? El Teatro Municipal se hizo parte de esta programación, enriqueció muchísimo la actividad cultural durante la pandemia. Esos espacios de colaboración se mantendrán, lo pregunto particularmente porque, como le digo, ha tenido muy buen resultado en la oferta cultural para la ciudad de Chillán. Por supuesto que sí. Bueno, el año pasado, parte de la experiencia fue esa también, como hemos estado en contacto tanto con Chillán como con Los Ángeles, trabajando con la orquesta o con la corporación. Ha hecho un trabajo mancomunado y ha sido muy exitoso, y eso por supuesto que es algo que se va a mantener en el tiempo. Así que hay que esperar eso, que eso no se va a perder, así que bien. Una de las cosas que le quería preguntar es que después de cada episodio complejo que ha vivido nuestra sociedad, nuestra universidad ha hecho un ejercicio de reflexión. Terremoto, por ejemplo, cómo reconstruir y abordar, ¿no es cierto?, ese proceso post-catástrofe. En el caso de la crisis sanitaria y en el ámbito de la cultura, uno podría esperar también que hubiese un proceso así, que con el paso del tiempo aparecieran libros, publicaciones, incluso hasta quizás alguna obra, ¿no es cierto?, inspirada en la pandemia, aunque puede resultar raro decirlo, pero también es algo que nos ha marcado a todos, ¿no es cierto?, y también ha generado emociones y otro tipo de insumos para crear. Bueno, estamos encima de la pandemia, o sea, cuando estamos viviendo, y bueno, la comparación también es muy interesante, ¿cierto? La pandemia ha sido un terremoto para la cultura.
Y por supuesto que tiene que pasar un tiempo, seguramente no va a ser mucho, porque como pasó con el terremoto, ¿cierto? Hay mucha actividad cultural o mucha obra relacionada, y lo mismo estoy segura que va a ocurrir con la pandemia. Ha ocurrido también, digamos, hay artistas que se han reunido a cantar, por ejemplo, han creado himnos para las personas que han colaborado con las personas enfermas, ¿cierto? Con los funcionarios de la salud, por ejemplo, se ha creado música para ellos, en España, por ejemplo. Bueno, pero lo que quiero decir es que seguramente eso va a ocurrir y esperamos que las corporaciones culturales, los teatros y los artistas en algún momento lo hagan y empiecen a crear a partir de este periodo tan difícil. Tiene un efecto sanador, ¿verdad? También esos Por supuesto que ejercicios. sí, es una forma de canalizar toda esta presión, esta emoción que generan situaciones tan de incertidumbre como la que hemos vivido todos y todas. Creo que es tanto un terremoto para el mundo cultural, pero también para la salud mental. Creo que la salud mental ha sido, creo, uno de los aspectos más afectados por este periodo. Quizás no tan considerados, ¿no? Quizás no tan considerados desde el aspecto sanitario, me refiero a la política pública. Porque es algo que no se ve, es invisible. Exacto. Es invisible por evidencia, digamos, es invisible porque está dentro de nosotros, pero al mismo tiempo muchos intentamos siempre ocultar eso. No queremos, no nos mostramos frágiles, tratamos de no mostrarnos frágiles en realidad. Entonces también eso dificulta el tomar conciencia. Sí, imagínense que le cuesta a la persona que se siente mal tomar conciencia de que está mal, porque tenemos una cultura que ve la salud mental no como un aspecto importante, o sea, como que lo considera secundario, como que vivimos en el pasado todavía con eso, aunque se ha avanzado, pero es cierto, es invisible y se invisibiliza precisamente por eso. Pero estamos avanzando, como usted bien señala, vicerrectora, y por último entonces, no sé si usted ya sabrá o tendrán alguna otra fecha definida para la próxima actividad. La actividad de hoy se agotaron los tickets y muchas de las personas que nos ven y escuchan son fanáticos de las actividades de Corcudec. No sé si pudiera adelantarnos tal vez alguna próxima fecha. ¿Ya tienen visto en carpeta o definido alguna especie de calendario? Pensamos tener por lo menos una actividad al mes en presencial. Queremos, por supuesto, que hay que aumentar eso y estamos trabajando para eso, la administración de la Corporación Cultural. Están los grupos de instrumentos, entonces hay posibilidades. Así que lo que sí hay que pensar que lo de hoy es un experimento en general, digamos, para todos los espacios culturales. La primera vez es un experimento y eso va a permitir ir viendo qué posibilidades hay de hacer algo más que una vez al mes, por ejemplo. El Teatro Regional también abrió hace poco, el día jueves de la semana pasada, fue muy exitoso también, funcionó muy bien y eso generó la posibilidad de generar actividades presenciales bastante más seguido que lo que se pensaba. Entonces, vamos a ver cómo funciona hoy día, cómo nos portamos, porque también no es solo lo que ofrece el teatro, sino que los músicos, sino que también de parte de quienes van a disfrutar del espectáculo de hoy o de la presentación de la orquesta, también deben poner de su parte, ¿cierto? Tenemos que respetar las reglas establecidas para que podamos seguir teniendo actividades de este tipo y para que podamos aumentar el aforo también. En la medida en que todo funcione bien, también vamos a tener mejores y mayores posibilidades de disfrutar del arte. Claro, y todas y todos vamos a seguir muy atentos esa información. Quiero agradecer a la vicerrectora, muchas gracias por habernos acompañado, por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros algunos detalles de cómo se ha ido avanzando en este sentido desde el Teatro Universidad de Concepción, algo tan anhelado y esperado por todas y todos acá en la zona. Agradecemos a Claudia Muñoz Tobar, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, también presidenta del directorio de Corcudec e integrante del directorio de Teatro Bío Bío. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y también me despido de mis colegas. Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Un gusto como siempre haber estado aquí en este programa.
Un gusto Karen, y me despido también de Claudia y de Francisco, que estén muy bien. Claro, y Francisco, nuestro representante en la región de Ñuble, por supuesto, lo despedimos también, Francisco Martínez, director del diario y radio La Discusión de Chillán. Sí, muchas gracias Karen, Claudia, Tabita, que tengan un buen fin de semana. Estén muy bien, nos vemos. Y de esta forma estamos llegando al final del programa de hoy. Les agradecemos a todas y todos el que hayan estado en nuestra compañía. Recuerden que este programa también lo escuchan a través de Radio La Discusión y Radio Universidad de Concepción. Que tengan cada una y cada uno de ustedes muy buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.